Estás escuchando Tubs Radio, una señal de inspiración, transmitiendo desde Avenida Tezosomoc en la colonia Alfredo Baranda, desde el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, a través de las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Tubs Radio, una señal de inspiración. Tubs Radio. Bienvenidos a su programa Los Soñadores de Chico. Les saluda Pescador de Chico y Axolotl. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, pues vamos a hablar sobre la atención a la diversidad en el Estado de México. Para ello vamos a tener unas invitadas muy especiales del Centro de Atención Múltiple aquí en Valle de Chalco. Pero antes de ir y escuchar esta entrevista tan interesante, vayamos a nuestra sección El Ajolote Rapsódico, donde escucharemos un poema sobre la diversidad y la inclusión. ¿Te parece, Axolotl? Vamos. La poesía es una de las capacidades más importantes del ser humano, pues permite expresar sentimientos y emociones muy profundas. No te pierdas de un poema nuevo aquí en El Ajolote Rapsódico. Ámame como soy. No insistas en que cambie el tono de mis sueños, ni para ponerme a la moda. Ámame como soy, misterioso e incoherente, obstinado y cariñoso, cada día menos ausente, un poco más presente, pero experimentando en la soledad sabrosa, traduce el mundo para mí. A fin de cuentas, ¿quién es el incoherente? Pero ámame como soy, caminante de trayectos desconocidos, de sonrisa perdida, la luz que no puede medirse, la paz no se viste de exigencias, la paz se desnuda de odios, es mística y solidaria con el otro. Poesía a la discapacidad, poema para un niño autista, de Lie Ribeiro, en voz de Pescador de Chico. Axolotl, ¿qué te pareció ese poema? Sí, a mí también me gustó mucho. Fíjate que me encantó cómo nos transporta a esta parte misteriosa que tiene cada ser humano y que por tanto todos debemos de despertar. Axolotl, ¿qué te parece si ahora nos vamos a escuchar a nuestras invitadas del día de hoy y en esta sección que tú ya bien conoces que se llama El Ajolote Concienzudo? Vamos. Un espacio para reflexionar, discernir y actuar desde nuestra realidad. El Ajolote Concienzudo. Pues así es, como lo dijimos hace un momento, el día de hoy en El Ajolote Concienzudo tenemos unas invitadas muy especiales. A mi mano izquierda tenemos a la maestra María Elizabeth Ruiz, directora del Centro de Atención Múltiple 55, Rosa Agassi. Maestra, bienvenida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me encuentro muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema sumamente importante, la educación inclusiva. Y también a mi mano izquierda se encuentra la maestra Margarita González Becerra, trabajadora social del Centro de Atención Múltiple 55. Maestra Margarita, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy contenta y muy emocionada. Gracias por darle esa apertura para poder transmitir en lo que trabajamos con mucho gusto y pues gracias por la invitación. Muy bienvenida también. Y por último, a mi mano derecha tenemos a la maestra Noemí Galicia. Ella es responsable de formación laboral, o un integrante del área de formación laboral. Maestra Alejandra, ¿cómo se siente? Pues yo me siento muy contenta de estar con todos ustedes aquí compartiendo este tema tan importante que es la discapacidad y la inclusión. Muy bien. Pues Axolotl está muy contento, está brinque y brinco, porque pues para todos nosotros es muy importante visibilizar y entender
pues todo este asunto de la discapacidad y la inclusión. ¿Qué les parece si empezamos con una primera pregunta? La pregunta más básica, más sencilla es: ¿qué son los centros de atención múltiple y por qué son importantes? Bueno, el Centro de Atención Múltiple es un servicio escolarizado que pertenece a Educación Especial, a la Secretaría de Educación, al Gobierno del Estado, y que brinda atención a las personas con discapacidad o alguna condición. Esta educación implica que en el momento en el que tú concluyas puedas obtener una certificación, sea de preescolar, primaria o secundaria, hablando de la educación básica. Por ahí la importancia de los servicios. Vaya, qué interesante. Entonces, no importa que haya, digamos, una situación de discapacidad, pueden acceder a una educación escolarizada y digamos, completar con un grado, ¿no? Ya sea la primaria, la secundaria y preparatoria también. No, por eso tenemos dentro de los CAM los servicios de formación laboral. Vaya, muy interesante, muy interesante. Y me comentaban hace ratito que existen también otros CAMs, otros centros de atención múltiple en el Estado de México. Por ejemplo, aquí en Valle de Chalco, ¿cuántos hay? En Valle de Chalco cuenta con 3 servicios de CAM. Estamos ubicados en la colonia Niños Héroes, primera y segunda sección. Es el CAM número 55, Rosa Agassi, el CAM número 54, Cuicacali, y el CAM número 32, Cuicacali. Ellos tienen 2 turnos. Y los 3 brindamos, insisto, atención a las personas con discapacidad o alguna condición. Qué interesante. Pues también una pregunta que tenemos que hacer: ¿cómo qué tipo de situaciones o casos son las que tienen sus estudiantes? Bueno, nosotros atendemos a la población con discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad motriz y discapacidad visual, y también algunas condiciones. Dentro de ellas está el trastorno del espectro autista y también el síndrome de Down. Más o menos, ¿como cuántos estudiantes tienen ustedes en el CAM 55? La población que nosotros tenemos hasta el 30 de septiembre es de 84 alumnos, desde preescolar hasta formación laboral. Y más o menos, ¿de qué hora a qué hora dan estos servicios de formación? El turno es matutino de 8 a 1. De 8 a 1 de lunes a viernes. Como es sistema escolarizado, ese es el turno que nosotros tenemos y el horario. Y me imagino que los padres de familia llevan a los hijos y los recogen a la 1, ¿entonces? Sí, salen 5 o 10 para la 1, porque como son por niveles, los chiquitos salen a un horario, y primaria, secundaria y laboral salen por otra puerta y en otro horario, para que haya esa parte de control, y además que no se mezclen chiquitos con grandes. Claro. ¿Desde hace cuánto existe el CAM 55? El CAM 55 tiene como servicio 32 años. Wow, más que el TUPCH. Sí. No era precisamente un CAM. Inició en el 91, el 16 de noviembre del 91, como un centro de educación especial y atención psicopedagógica. En ese tiempo, el gobierno del Estado de México, en particular en el Estado de México, no había un servicio escolarizado para las personas con discapacidad. Y lo que se daban eran terapias, un servicio más de corte clínico. A partir de la incorporación y del precisamente hablar del tema de inclusión en este momento, se pretendió ya de manera legal incluir en el artículo 3º de la Constitución a las personas con discapacidad, dado que también son susceptibles de derechos y en consecuencia pues deben ser incorporadas a la educación básica. Por eso la escuela
trabaja en el mismo horario que un preescolar, en el mismo horario que una primaria, podríamos decir, ¿no? Secundaria, y trabaja con el mismo modelo educativo. Es impresionante, ¿no? Cómo va avanzando nuestro país. Parece que no, luego decimos que no, pero la verdad es que sí, poco a poquito ahí va. Es cierto, yo me acuerdo haber visto esa reforma en el artículo 3 y no tiene mucho, y qué bueno, y ahora se hace extensible a diversos, digamos, escenarios, ¿no? No solo, digamos, los escenarios normales, tradicionales, sino todo tipo de escenarios. Y creo que ese es un avance, ¿no? de nuestra sociedad. Ahora, una pregunta que muchas veces nos hacen aquí en el programa es si es adecuado hablar de discapacidad. ¿Qué es mejor? O sea, hablar de discapacidad, capacidades diferentes, hablar cómo debemos llamar digamos, a las personas en diferentes situaciones o condiciones para ser respetuosos. ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza hoy día? Bueno, el lenguaje como tal debe de ser discapacidad. Por eso ya la maestra mencionaba las 4 discapacidades, que es la auditiva, visual, motora e intelectual. Y aparte el trastorno del espectro autista, él todavía como tal, pues como su mismo nombre lo dice, está como espectro, que eso es una gama de condiciones donde entran muchos chicos, pero como tal, así se les debe de decir, persona con discapacidad auditiva, visual. Lo que usted menciona de capacidades diferentes, pues fue un término que dilató muy poco, porque no tenía como que esa situación de ser certera, porque todos tenemos capacidades diferentes y no tenemos discapacidad. Yo, por ejemplo, utilizo bastón, tengo una limitación, pero no una discapacidad, ¿sí? Entonces, como tal, se le debe de dar el nombre que es y no de capacidades diferentes. Porque si yo no sé inglés, bueno, puedo aprenderlo y ya superé, ¿sí? Y así cualquiera puede tener esa situación de una capacidad diferente y se puede apropiar de ella, pues estudiando. Entonces, como tal, el término es discapacidad. Ya anteriormente se les llamaba está enfermito, le ponían diferentes pues títulos que eran sí muy denigrantes y peyorativos al decir está así, 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 y salía una lista interminable, ¿no? Entonces, pues ya no estamos en esas épocas y como tal se debe de dar el término de discapacidad. Sí, creo que eso que acaba de decir maestra Margarita es muy importante porque, pues vamos, no se trata de minimizar una discapacidad que, digamos, por ejemplo, si alguien no puede ver, pues ni modo que digamos otra cosa, ¿verdad? O sea, no puede ver o no puede escuchar, etcétera. Y sí, me parece que fue como una influencia, ¿no? de la literatura anglosajona que decía differently able, y entonces a partir de ahí como que empezaron a decir, bueno, es que no es que esté limitado, sino que más bien va a hacerlo de otra forma, pero bueno, o sea, sí, pero no del todo, porque pues si no puede ver, pues se va a perder de eso, ¿no? Sí, pero eso implicaría que estaríamos incluyendo a todos, ¿no? Estamos hablando ahí en ese sentido de todos, de cada uno de nosotros. Cada quien lo va a hacer de una manera diferente, dependiendo de tus características, tus habilidades, tus hábitos. Y por lo mismo, la intención es incluso ni siquiera hablar de discapacitados, sino de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la situación implica que primero eres persona y después presentas una situación determinada por diferentes circunstancias, pero primero eres persona y después se incluye este otro concepto a partir de lo que suceda, ¿no? De lo que sucede con tu cuerpo. Muy cierto, muy cierto. Poner el énfasis en la persona y ya después en otras situaciones en las que se encuentra esa persona. Muy correcto, es muy pertinente esa observación.
Maestra Elizabeth, muchas gracias. ¿Y qué les parece si ahora pasamos a una siguiente pregunta, que es ¿qué es lo que debe saber la sociedad civil sobre la discapacidad? Si yo estoy así en mi casa, en mi lugar de trabajo, y de pronto estoy escuchando este podcast, ¿qué es lo importante que debo de aprender yo, persona común y, digamos, un ciudadano común? Pues yo creo que primero que nada, entender que la discapacidad es una condición que puede afectar a cualquier persona, en cualquier edad. No se limita a que naciste con eso, es congénito. En cualquier punto de tu vida puede pasar algo así. Y que las personas con discapacidad pueden participar plenamente en la sociedad, que no están limitadas, ¿no? El contexto más bien es quien los limita. Hablamos también como de las calles, ¿no? De cuando una persona con discapacidad motriz quiere pasar, no sé, al otro lado de la calle, ¿qué pasa ahí, no? Si se estaciona un carro, si, por ejemplo, no existe la infraestructura adecuada para que las personas puedan movilizarse. Muy bien, en ese sentido, ahorita que estamos hablando del caso concreto de las vialidades, ¿ustedes consideran que las vialidades del Valle de Chalco, Ixtapaluca, que son los 3 municipios en los que estamos más en contacto, consideran que están adecuados para las personas con discapacidad motriz? No, la verdad siento que hace mucha falta tanto en las calles como en las escuelas, ¿no? Nosotros, al ser una escuela de educación especial, pues hemos procurado que la infraestructura se adecue a las personas con discapacidad. Sin embargo, en otras instituciones tan solo no hay rampas, o en los baños pues no hay las adecuaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan entrar a un baño, ¿no? Entonces, incluso en las calles, o lo vemos también cuando vamos a los centros comerciales, ¿no? Las personas se estacionan en los lugares en donde deberían de estar abiertos para las personas con discapacidad. Bueno, ahí hay otro aprendizaje que tenemos que tomar de esta charla como sociedad civil. Realmente facilitar la circulación y la vida a las personas que tienen, por ejemplo, el caso de discapacidad motriz. Pero ¿qué hay sobre los otros tipos de discapacidades? ¿Qué es lo que la sociedad puede hacer para poder, digamos, respetarlos y darles un verdadero mejores condiciones, digamos, de armonía social con ellos? Yo lo veo en el sentido de que como sociedad todavía tenemos esa parte del pobrecito, del no puede, el está enfermito. Yo creo que desde ahí tenemos que entrar en esa parte de educación desde familia para decir que es una persona con discapacidad, que tiene derechos, tiene limitaciones, sí, pero es parte de la sociedad y como tal se le debe de dar ese lugar, ¿no? Porque inclusive nos dicen, vengo a inscribir a mi niño a esta escuela porque en las escuelas normales no me lo aceptaron. Entonces nos están tomando como una escuela como anormal porque tenemos una discapacidad o porque se atiende una discapacidad. Entonces desde ahí pues nos falta mucho por aprender como sociedad en cómo tratar a las personas porque tengan una discapacidad. No son personas para tenerles lástima, no son personas para estarlas minimizando o tachando, inclusive en el mismo transporte. Me ha tocado esa parte de ¿qué tiene su niño? ¿De qué está enfermito? ¿Por qué, no? Entonces sí los ven como especies raras, como bichos raros, bueno, mal término utilizado, pero así lo mencionan. Entonces sí nos hace falta mucha cultura, pero esa viene desde la familia. Cómo nos dirigimos para con las personas con discapacidad. Finalmente, como para ya digamos cerrar este punto en cuanto al Estado de México, ¿cómo consideran que las leyes, las otras instituciones, no sé, campañas de difusión, presupuesto para las instituciones, cómo está funcionando esta parte, digamos, de las instituciones públicas para facilitar la vida a las personas con discapacidades? ¿Qué tan bien o qué tan mal vamos en ese sentido?
Yo considero que hemos avanzado bastante. Hay diferentes leyes establecidas precisamente para poder favorecer la convivencia con las personas con discapacidad, ¿no? Está la ley relacionada con los derechos, ¿no? Para las personas con discapacidad, alguna condición. Hay muchos elementos relacionados con ese favorecimiento, por ejemplo, pues el surgimiento de los CAM, el interés que tiene la Secretaría de Educación en particular, ¿no? De brindar atención especializada a cada uno de ellos. Nosotros, por ejemplo, contamos con un equipo muy amplio. Tenemos trabajo social, tenemos psicólogo, tenemos médico, especialistas en cada uno de los grupos para poder atenderlos. Pero aún cuando hemos avanzado, dice una teoría relacionada con el diseño universal, estamos en pañales, podríamos decir. No solo en el Estado de México, en general, ¿no? En el país. El diseño universal establece que todo debería de ser hecho para todos, no precisamente haciendo ajustes en los artículos o en la infraestructura. Eso implicaría que las escuelas tendrían que estar pensadas independientemente de si tienes a alguien con la necesidad de moverse con una silla de ruedas. Eso no implicaría que tuvieras que pensar en hacer una rampa cuando ya lo tienes. Ajá. Por lo mismo, pues las escuelas tendrían que tener una rampa, una posibilidad de acceso, todas las escuelas. Eso es el diseño universal, ¿no? Pensar en que todos tuviéramos el acceso para poder desempeñarnos correctamente. Y bueno, claro, en este momento, hablando de las escuelas, pues estaríamos pensando en ellas. Insisto, estamos muy por debajo de lo que debiéramos. Creo que se pretende hacer mucho trabajo, pero nos falta mucho por hacer, ¿no? Desde cambiar este concepto de integrarte, con el que se trabajaba antes, en el que solamente eres un número más en la lista de asistencia, pero no eres parte de la dinámica de la escuela, hasta llegar a la palabra inclusión, que implica que pases desapercibido en el salón, porque de eso se trataría, que todo esté programado para ti y para todos los demás, y que no exista ese concepto de pensar en las grandes diferencias, porque cuando piensas en las diferencias es porque las tienes presentes. Entonces tendríamos que ir en ese camino hacia formar una cultura distinta, en donde lo que nos permita cambiar, programar, hacer, diseñar, conlleve el que esté pensado para todos. Comprendo, creo que se trata de no ver la diferencia como una anomalía, sino simplemente como algo totalmente natural, no pasa nada y todos seguimos, ¿no? Seguimos en una armonía social y somos hermanos y hermanas, por así decir, ¿no? Muy bien, también me gustaría preguntarles sobre esto de la educación que reciben sus estudiantes. ¿Cómo en la práctica, cómo se implementa esto de por ejemplo, la primaria o la secundaria o la formación para la formación laboral? ¿Cómo se implementa ya esto en la práctica? Bueno, pues el área de desarrollo laboral en la que nosotros, en la que imparto, es un programa que se ha implementado por la SEP en el año 2020, en el que se busca el desarrollo de competencias de los alumnos para que ellos puedan incluirse a un trabajo o puedan autoemplearse. En este caso, el área de desarrollo laboral que ofrece el Centro de Atención Múltiple es el de alimentos.
Nosotros preparamos en un primer año a los alumnos son 4 años. El primer año es higiene, el segundo año es cocina, el tercer año es panadería y cafetería, y en un cuarto año hay prácticas sociales. Incluso pues hemos estado aquí presentes en el TUPCH vendiendo los productos que los chicos realizan. Por cierto, dice a Xolotl que le encantan esos panes que traen los estudiantes del camp. Siempre vienen los jueves y creo que ya van a empezar, ¿verdad? Sí, a partir de este jueves empezamos con la venta de panes de primero a cuarto grado y pues contentos de estar aquí. Sí, a Xolotl le encantan y siempre se lleva 2 bolsitas o 3 bolsitas de sí, galletas. Sí, cómo no. Pero ¿qué más, maestra? Bueno, a partir del cuarto año comentaba que empezamos con las prácticas laborales, en donde los chicos ofrecen sus servicios en distintas instituciones, también en la comunidad, y ellos empiezan como a practicar. Al final del cuarto año se les entrega un documento que la SEP les da, en donde los chicos ya pues abarca que cumplieron con sus 4 años de taller, y pues a partir de este documento lo pueden llevar en su currículum y ellos obtener un trabajo en cualquier institución o empresa. Ok, ahora si empezaron en 2020, me imagino que apenas va a salir la primera generación. Sí, ya hubo en este año una generación que salió en julio, ya tuvimos nuestra primera generación que salió de formación. Yo creo que fue de los que vinieron todavía hasta hace poco, hace unos 2-3 meses. Sí, todavía estuvieron aquí los chicos ofreciendo un servicio social. Qué bien, sí, qué bien, qué maravilla. Sí, a Xolotl es muy fan de sus galletas, de los panecitos, todo eso muy, muy, muy sabroso. Y finalmente, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo, si puede monitorear el CAM la integración de esos ya recién egresados en el ámbito laboral? ¿Si ha habido algún tipo de monitoreo? ¿Cómo va? Digo, obviamente es muy, muy, muy reciente, pero ¿cómo van más o menos? Bueno, como docente teníamos un grupo en donde les comunicábamos a los chicos, ¿no? Si va a haber alguna feria del empleo para personas con discapacidad. En ese mismo grupo se comparte, por ejemplo, yo he ido a Walmart, Bodega Aurrera, y ahí están los anuncios donde dice que se va a emplear a cierto tipo de personas, las fechas, y pues ahí enviamos información, no solo la docente, sino también otros padres de familia que encuentran alguna información sobre eso, y pues a lo largo de este ciclo los tuvimos presentes en un evento y pudimos ahí platicar con ellos para ver qué han hecho, si van a continuar estudiando esto de alimentos, porque pues nunca acabamos de practicar. Sin embargo, nos han comentado de experiencias de que ya han ido a buscar trabajos, incluso de que ellos se autoemplearon. Al saber esto de panadería, cafetería, ellos han puesto pues ahí algún localito donde ofrecen lo que ellos aprendieron en el camp. Entonces, pues, mediante el grupo los vamos monitoreando para ver qué han realizado. En ese sentido, nosotros, otra vez, como sociedad civil, ¿qué podemos hacer para digamos, pues, explotar esa capacitación que ya tienen los egresados del CAM? ¿Qué podemos hacer? Bueno, considero que lo primero implicaría asegurar un respeto para el trabajo que cada quien está buscando. Otro, finalmente, mediante la ley, pues hay ciertas condiciones solicitadas en las empresas en donde te dicen que tienes que cubrir un porcentaje de personas con discapacidad dentro de la empresa con la que cuentas para que no tengas una dificultad de otro tipo. Y considero que la sociedad civil implica que ellos estén enterados, ¿no? Que estén enterados y que respeten cuál es la situación de cada una de las personas para que puedan lograr que cada uno de los que van egresando se incorporen también al ámbito laboral, pero no solo laboral, sino también social y productivo. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Y bueno, pues si quieren vamos cerrando esta conversación. Me gustaría preguntarles
algo muy práctico. Si alguien que nos está escuchando tiene un sobrino, tiene un hijo, tiene un conocido y quiere inscribirlo en el CAM, ¿cómo se debe de hacer? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Hay tiempos? ¿Hay fechas? ¿Cómo se maneja todo eso? Nosotros no entramos en el periodo de preinscripción que maneja el SAID, que por lo regular es en febrero, para preescolar, primaria y secundaria, que es básica. Nosotros también entramos en básica, pero no manejamos ese calendario. Nosotros lo hacemos a partir de el mes de junio. De junio se empiezan a recibir pues las solicitudes, pero aquí es algo bien importante. Si no cuentan con un documento que avale la discapacidad o la condición, no pueden estar ahí, porque es precisamente para personitas con discapacidad. Entonces sí nos llegan muchos papitos con esa situación como de a ojo de buen cubero. Es que como que no habla y ya tiene tantos años, es de que como que tiene esto, como que tiene el otro. Entonces, en específico lo que es mi área, lo que es trabajo social, se les da esa atención de una primera entrevista donde se les orienta, donde se les dice que necesitan un documento, como tal, que inicien esa atención si es que no la tienen. Se les sugieren varios hospitales, que luego hay ese desconocimiento. Entonces, ya se les dan las direcciones, cómo llegan, que se piden una valoración en un psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, pero al oír la palabra psiquiátrico los papás dicen, no, pero es que mi hijo no está loco. No, nadie ha dicho eso. Simplemente que los hospitales psiquiátricos cuentan con una atención externa, entonces ahí les pueden hacer esas valoraciones. Y de ahí, pues ahí mismo, por ser instituciones de gobierno, pues les van haciendo estudios, les van haciendo exámenes, todo lo que se tenga que hacer, pero eso no dilata un día ni dos, es un proceso largo. Entonces, pues ya se les da esa orientación. Pues algunos sí regresan porque realmente tienen la discapacidad o alguna situación, pero ya tienen que venir con ese informe del hospital donde diga que tienen que ser inscritos o recibir atención en un CAM, porque así viene como tal. Y si no, también en los documentos vienen que puede inscribirse en apoyo psicopedagógico en una escuela regular con servicio de USAER. USAER también es un servicio de educación especial, pero que presta la atención en escuela regular. Esos niños pueden desenvolverse muy bien en lo que es una escuela regular y no precisamente tendrían que estar en un CAM. Entonces en CAM, como atendemos chicos con discapacidades múltiples, pues es muy difícil que puedan estar en una escuela regular porque, pues bien lo decía la maestra Elizabeth, pues sí se les integra en escuela regular, pero pasan a ser un número más. No se les está dando realmente lo que necesitan y de ahí viene la diferencia de integración a inclusión. Como que sí hay un mundo de diferencia y pues eso es en lo que se está trabajando y solamente así es como puede entrar un pequeño desde preescolar. 3 años, ahora sí nosotros esa sí la cubrimos de 3 años y a preescolar deben de ingresar, pero siempre y cuando tengan el documento. También esté a la disposición de los papás para apoyarlos, porque hay chicos que pues todavía pues usan pañal, entonces no hay ese control de esfínteres, entonces se deben de comprometer al trabajo, porque nosotros somos escuela y como tal pues es escolarizado, pero no es guardería. ¿Y tiene algún costo? Como escuela pública, pues lo que fija la Sociedad de Padres de Familia es anual y pues entra como tal en escuela de que los papás tienen que comprometerse a ir a hacer aseo, a hacer faenas, todo lo que implica una escuela pública. Sí, pero eso se guía también por la Sociedad de Padres de Familia. Muy bien. Pues algo más que quieran añadir ya para ahora sí cerrar esta conversación, maestra Elizabeth. Sí, como parte de nuestro modelo de atención, el CAM es una modalidad de educación.
En consecuencia, tiene que seguir el mismo plan de estudios, o sea, el plan de preescolar que llevan en cualquier preescolar, lo llevamos nosotros. El profesor frente a grupo, profesora frente a grupo, realiza una planeación con ese programa, haciendo los ajustes necesarios para poder trabajar con los estudiantes. La escuela brinda atención a las diferentes discapacidades o condiciones, a diferencia de alguna otra escuela que quizá es una escuela para ciegos o es una escuela para sordos, en fin. En el caso de nosotros, nuestro grupo puede estar incluido con una persona con una discapacidad auditiva, que es sorda o hipoacústica, o con una persona con trastorno del espectro autista. La forma en la que se ubican tiene que ver con las edades, porque seguimos la indicación de control escolar. Entonces los niños hasta los 6 años, antes de los 6 años, pues están en preescolar, de 6 a 12 años en primaria, en fin, secundaria. Las indicaciones son las mismas, por eso somos una modalidad de educación básica. E insisto, nuestro proceso de atención implica diferente, que no te registras y te envían a la escuela, sino más bien solicitas el servicio. Y se brinda atención a todos los que llegan con un documento de la certificación de la discapacidad o condición. El CAM no puede ser de un número mayor, porque nuestros grupos son de alrededor de 6 personas, 10 personas cuando mucho. Por lo mismo, aunque tengamos 10 grupos, pues tenemos 80 alumnos, ¿no? Y eso implica, pues, que sí sea una necesidad enorme en cualquiera de los municipios el que exista este tipo de servicio, porque aunque haya 1, 2 o 3, en realidad no es suficiente para poder atender a la población o a la comunidad. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Maestra Margarita, maestra Alejandra, ¿algo que quieran apuntalar? Pues sí, también como parte de esa difusión del servicio, como se cuenta con lo que es el área de comunicación, contamos con los especialistas de comunicación. Entonces las compañeras, tienen un taller de lengua de señas mexicana totalmente gratuito. En este ciclo se va a dar los días miércoles. Entonces, ha habido mucha apertura por parte de la población que asiste, pero nada más es un día a la semana. Y de esos grupos se han hecho presentaciones en preparatorias, en la universidad, en el CBT que tenemos aquí en la Anáhuac, en la UAM, de esos grupos que se han conformado tanto de madres, de familia, docentes que van de otras escuelas. Entonces eso es algo que se puede ofertar a la comunidad, porque pues no tiene costo, y si se tomara en alguna otra institución, pues sí son caros los cursos, y entonces se cuenta con el personal capacitado para dar esos cursos de lengua de señas mexicanos. Han sido muy atractivos para donde se ha presentado, y pues como bien decía la maestra, pues los grupos son muy reducidos. La escuela pues se rechaza desafortunadamente mucha de la gente que llega, pero no porque no quieramos darles la inscripción, sino porque es demasiada la gente que llega y los grupos ya están llenos. Entonces esa sería nuestra debilidad, que nuestra escuela es chica y ya no contamos con el espacio para dar la apertura a más población. Muchas gracias, maestra Margarita. Maestra Alejandra, ¿algo que quiera decir? Bueno, pues yo solo agradecer porque se abren estos espacios para dar visibilidad a las personas con discapacidad, y concluir diciendo que la discapacidad no te define, más bien te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te pone. Pues de parte de Axolotl y yo, les damos de verdad les agradecemos mucho que hayan
hayan venido, nos hayan platicado todo esto, nos hayan abierto el panorama, aprendimos muchísimas cosas. Maestra Elizabeth, ¿y dónde podemos contactar al CAM 55? Bueno, el CAM 55 Rosa Agassi se encuentra muy cerca de la tienda comercial Soriana, a unos pasos también del ayuntamiento. La calle Sur 6, esquina con Poniente 2, Niños Héroes, primera sección. No tenemos redes sociales porque consideramos complicado el poder presentar información alusiva a los estudiantes por medidas de seguridad. Pero sí contamos con una cuenta de correo, que es una cuenta de correo oficial. Es 15ml0563n@dgeb, que son las siglas de la Dirección General de Educación Básica, .gov.mx. Ese es el correo oficial de la escuela. Nos encuentran, de todos modos, nos encuentran en el Google Maps. Si quieren buscarnos, colocan CAM número 55 y ahí aparecemos de inmediato. El número de teléfono celular en realidad es personal, no contamos con el servicio propiamente de teléfono, pero es muy muy sencillo localizarnos a partir de colocar el nombre de Rosa Agassi en el Google. Gracias también al área de vinculación de aquí del tecnológico, a la maestra Berenice que también nos ayudó a facilitar esta conversación. Y bueno, pues muchísimas gracias, y esta es su casa, y bueno, pues volvemos al estudio. Queridos ajolotitos, hemos llegado al término de nuestro programa. Un programa muy, muy rico, muy interesante, en el que todos aprendimos muchas cosas. Y bueno, pues en primer lugar agradecemos el apoyo técnico de Antonio Moreno, que siempre nos ayuda a hacer todas estas grabaciones. Y recordamos que pueden escucharnos en las diferentes plataformas como Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, Anchor, Deezer, iHeart Podcast y Spotify. También pueden escribirnos a radio@tupch.mx o llamarnos al teléfono 55 17 08 59 59, extensión 2662. Pues ajolotitos, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Y no olviden venir a la venta de galletas y de panes de nuestros estudiantes del CAM 55, cada jueves en la mañana. Hasta la próxima. TUVCH. Somos Tupch Radio, una señal. TUVCH. Somos Tupch Radio, una señal de inspiración. Tupch Radio.